Perfecto. Bueno, les doy la bienvenida a esta última clase, ya después de una breve explicación que hicimos antes respecto a qué significaba la máxima información con el menor número de corridas experimental. Y esta última clase habla acerca de la regresión lineal y tiene que ver con el último análisis que les quería mostrar. Ya en la ayudantía de mañana, el ejercicio 2, la última pregunta del ejercicio 2, se pide hacer este análisis. Entonces quería mostrárselos con la idea de que tengan este contexto listo, ¿ya? Es uno de los tantos análisis que uno puede hacer, ¿ya? Y se los voy a mostrar porque aparte hay otros elementos que son relevantes, ¿ya? Por favor, si tienen dudas, me pueden interrumpir en cualquier momento para poder solucionarlas. ¿Ya? Entonces, el objetivo de esta clase será conocer y aplicar las herramientas de análisis, lo que hemos hecho durante las últimas clases para los modelos de regresión, pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a terminar con esta definición y de aplicación de herramientas, hablando acerca del último análisis de modelo a partir del comportamiento esperado del error de predicción. ¿Ya? Hemos hecho una seguidilla de clases donde hemos conversado acerca de que para hablar acerca de un modelo bueno o malo, por lo tanto para analizarlo, lo que tenemos que hacer es evaluar si el comportamiento del error de predicción es el esperado, o sea, que el error de predicción se parezca al error de medición, o sea, al comportamiento esperado del error de medición. Y ya hemos definido algunos indicadores para el análisis, ¿ya? Y ahora vamos a definir uno más, que es el último. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Voy a quizás desempolvar un poco después de este receso que tuvimos, donde básicamente les recordaba, llegábamos al contexto asociado a que cuando resolvíamos un problema de mínimos cuadrados, teníamos que primero identificar el problema de mínimos cuadrados que íbamos a resolver para un modelo determinado, por ejemplo ese, o en este caso este otro, beta 0 más beta 1x más beta 2x cuadrado. ¿Ya? Ambos modelos pueden ser válidos y ambos modelos podrían representar los datos experimentales. Y básicamente la forma de saber cuál es el modelo es mejor es básicamente haciendo un análisis del error de predicción, de tal manera que se parezca el comportamiento esperado del error de medición, y eso bajo el prisma de que para un modelo determinado, estos parámetros que estoy marcando con unos asteriscos se obtienen siempre igual, con los mínimos cuadrados. Por lo tanto, los mínimos cuadrados entregan el mejor parámetro para una estructura fija. ¿Ya? O sea, no vamos a obtener un mejor parámetro, pero entonces lo que tenemos que ver es si es que el supuesto inicial, estructura fija, era buena o no. Y para eso, y aquí vuelvo a la pregunta que me hacía Pia, lo primero que uno parte es de un diseño de experimentos, que tiene una característica ojalá optimal, como era el caso de la tabla de contrastes para el diseño 2 elevado a n. Eso es un diseño optimal, porque minimiza el intervalo de confianza de los parámetros, pero pueden haber otros criterios, como les comentaba, otras características. Aplicamos y luego entonces tenemos los datos medidos, los cuales, como les decía, tienen una componente determinista y una estocástica, y a nosotras y nosotros lo que queríamos hacer era intentar solamente extraer de los datos medidos la parte determinista, intentando limpiar los datos de la parte estocástica, o lo que es lo mismo, que un modelo sea capaz de ajustar solamente la parte determinista de los datos, la parte que yo necesito describir porque es la que me genera una relación causa-efecto que es consistente en el tiempo, a diferencia de la estocástica que es azarosa. Y ahí eso es lo que dice acá, IP debiese ser parecido a Y, no a YM, o sea, debiese parecerse a la parte más determinista y no a la parte medida. ¿Ya? Entendiendo que IP corresponde al valor predicho. Y para eso entonces el diagnóstico se basaba en esta idea, ya que si es que tienen dudas acá les pido que revisen los indicadores que ya definimos, que en esta PPT simplemente se resumen que los comportamientos esperados eran que la media del error de predicción tiene que ser cero, que el error de predicción tiene que tener un comportamiento normal, centrado en el cero, y que el error de predicción no tiene que tener correlación con otras variables, o sea, tiene que ser no correlacionado. Y aparte habíamos definido, esos eran los tres primeros indicadores, y aparte definimos un cuarto indicador que correspondía al coeficiente de determinación, que tenía una interpretación que yo encuentro súper interesante, que tiene que ver con
el tanto por uno o el tanto por ciento de la varianza del movimiento total de datos que queda determinada por el modelo, o sea, cuál es como el porcentaje de replicabilidad de los datos medidos que tiene el modelo. ¿Ya? Y al respecto habíamos comentado que no podía ser uno, ¿ya? Porque si era uno, eso implicaba que el modelo representaba tanto el aporte determinista como el estocástico, y eso era imposible. ¿Ya? Y entonces habíamos dicho que podía ser alto, siempre y cuando la parte estocástica fuera pequeña, y eso implicaba tener, por ejemplo, un instrumento muy preciso. Y si es que tenemos un instrumento malo, no podemos pedir un R cuadrado muy bueno porque vamos a tener una componente ruidosa asociada a la medición más alta. O sea, ahí uno tiene una especie de trade-off, de compromiso al respecto. ¿Ya? Y porque generalmente uno no tiene la posibilidad de elegir el instrumento y por lo tanto, si no sé, pues si estamos trabajando con una balanza, probablemente van a trabajar con la balanza que está disponible. Si la balanza tiene poca precisión, probablemente el R cuadrado que obtengan no va a ser bueno. Lo que no significa que el modelo sea malo, como les explicaba. ¿Ya? Entonces, sospechar, como les decía, de valores muy cercanos a 1 y queda, como les decía, limitado por el instrumento de medición, y de hecho vamos a poner acá también por el procedimiento experimental, porque procedimientos experimentales ruidosos implican R cuadrados máximos que van a ser bajos. ¿Ya? Y sospechar de valores muy cercanos a 1 porque podríamos tener, como dice ahí, un sobreajuste, que es básicamente esto que ustedes están viendo acá, estos polinomios altos que generan estos cambios en las tendencias de alta frecuencia, lo cual es como equivalente a intentar describir el ruido experimental. ¿Ya? Que eso no está bien porque el ruido es azaroso. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora como última herramienta de diagnóstico de modelos corresponde a analizar la varianza de los errores, tanto el error experimental como el error de predicción. Identificar si es que habíamos dicho que teníamos un error de predicción y la idea fuese que se pareciera al error de medición, perdón, error de medición, error de medición, error de medición. Entonces, para eso habíamos conversado acerca de media, distribución, correlación. Y ahora vamos a averiguar qué pasa con la varianza. ¿Qué pasa si yo soy capaz de calcular el sigma cuadrado de esos dos? ¿Cuál es el análisis que se hace para evaluar si es que esas dos son parecidas o no? ¿Ya? Y ese es eso se hace mediante una comparación de varianzas del error experimental, este que está acá, y el error de predicción, ese que está ahí arriba, E sub P. ¿Ya? Entonces, para esto las voy a llevar por un análisis que es como bien gráfico y bien geométrico, ¿ya? Y que nos va a permitir como responder a la pregunta de cómo se comparan o cómo se analizan las varianzas y cómo se comparan. ¿Ya? Entonces, para eso, quisiera partir con una definición que es básicamente la base de todo, y es el error de predicción nuevamente. ¿Ya? Porque básicamente con el error de predicción, que es básicamente lo que conocemos y siempre podemos conocer, es con lo que vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es primero definir el error de predicción nuevamente, acordándose que si ustedes tienen acá, ¿ya? Unos datos que están siendo predichos, voy a poner acá y sub p, ¿ya? Y sub p, datos predichos, esos datos predichos van a producir una línea, un polinomio, una curva, ¿ya? Y esos datos predichos, si yo por ejemplo evalúo en el valor de las variables independientes, lo que voy a tener acá es un conjunto de imágenes entre el valor predicho y el valor medido, ¿no es cierto? Cada uno de estos elementos que están acá, acá, acá y acá. Esos que ustedes ven acá, esos puntitos que yo les estoy indicando sobre el modelo, representan los valores predichos para las distintas corridas experimentales. Y el error de predicción consiste en justamente esas diferencias, estas distancias, ¿no es cierto? Esas distancias negras que un poco más adelante las vamos a ver como azules también. Entonces, básicamente, lo que vamos a tener que el error de predicción, que está compuesto como la distancia, o que está definido como la distancia entre los valores medidos y los predichos, tienen asociado, ¿ya?, la variable medida, ¿ya? Y la variable medida, habíamos conversado de clases anteriores, que tiene una parte determinista y una parte estocástica, una parte ruidosa. Entonces, si eso es así, si el YM tiene una parte determinista y una estocástica, entonces, por
por esta relación de igualdad que ustedes ven acá, el error de predicción también tiene que tener una parte determinista y una estocástica. ¿Ya? Y esas las vamos a definir como error de falta de ajuste, que sería algo así como la parte determinística, ¿ya? Porque tiene que ver con el error asociado a la diferencia que existiría entre el valor real y el valor predicho. ¿Ya? Entonces vamos a pensar que esto está relacionado con la parte determinista y correspondería a el error entre la variable y y la variable predicha, la variable real y, la que aparece, que no se le olvide, acá, esta que estoy intentando determinar. Y tengo por otro lado la parte estocástica, que correspondería al error de medición, que es asociada entonces a la distancia que existiría entre la variable real y lo que estaba medido. ¿Ya? Entonces, eso que está acá está asociado a eso, no tiene precisamente esa misma definición. En su conjunto forman estos dos aportes que están asociados justamente a esta idea de que existen dos componentes en la variable medida. ¿Ya? Y si observamos acá, ¿ya? Y entendiendo entonces que el error en este caso de predicción, tiene asociado una parte error de medición más error de falta de ajuste, FA de falta de ajuste. Entonces, si nos fijáramos, por ejemplo, en esta pequeña, en este ejemplo gráfico, donde usted destaqué un valor de la variable independiente X, que está en la corrida experimental yésima, donde yo fui capaz de generar réplicas experimentales, o sea, hice el experimento más de una vez, voy a tener algo como lo que ustedes ven acá, que tengo para el mismo valor de X varios puntitos rojos, y eso, cada uno de esos puntitos rojos representa un valor experimental, y la diferencia entre ellos, que es bueno que exista, podría estar asociada con el ruido experimental, porque entendemos que, asumiendo que aplicamos el concepto de bloqueo, la distancia que existiría entre estos tres puntos rojos sería producto de la variabilidad instrumental, de la variabilidad experimental, y por lo tanto del error de medición. Entonces, para cualquiera de estos elementos que ustedes están viendo acá, tenemos error de predicción. Pero si ahora tenemos la fortuna de hacer réplicas en puntos experimentales que se ven de esta forma, que son valores que se obtuvieron para las mismas condiciones de la variable independiente, lo que yo podría identificar sería que si, por ejemplo, definimos un promedio de estos datos, que lo voy a marcar ahí, el promedio de los datos rojos, un promedio de los datos rojos, entonces la distancia que existiría entre los datos rojos y su promedio sería una representación o una estimación de el error de medición. ¿Por qué con respecto al promedio? Porque básicamente tenemos que partir tenemos que definir un punto de referencia, ¿ya? ¿Y por qué corresponde a un error de medición? Porque entendemos que si es que mantenemos todo bloqueado, eso quiere decir si es que las variables independientes están fijas, la distancia que hay entre estos puntos rojos es producto del azar, de la parte azarosa, de la parte del error experimental. Entonces, si tenemos réplicas, podríamos intentar evaluar o estimar el error de medición midiendo la distancia entre los puntos experimentales que pertenecen a la misma réplica, a la misma valor de xy. ¿Ya? Y entonces lo que podría hacer es, como intentaría obtener esa información, luego, por ejemplo, el error de predicción lo podría obtener a partir de la resta, perdón, el error de falta de ajuste lo podría obtener como la resta entre el de predicción, que sería conocido, y el error de medición, que estaría estimado con estas distancias que les muestro acá y que les marco varias veces. ¿Ya? Entonces podría obtener de acá, como el error de predicción y el error de medición, el error de falta de ajuste. ¿Ya? Y que es básicamente lo que les voy a mostrar hoy. ¿Ya? Entonces, básicamente, para todo este análisis que les voy a mostrar, requiero estimar el error de medición. Ya requiero estimar esta parte de acá. ¿Y cómo se hace eso? Mediante la aplicación de réplicas, de implementación experimental en un laboratorio, de corridas experimentales con las mismas condiciones de las variables independientes, en este caso los xy. Ya, si no, no lo puedo hacer.
Entonces, réplica, clarísimo que si no la tengo, todo esto que les voy a mostrar no corresponde. Y la réplica, recuerden que se ve de esta manera que les marco ahí, que son más de una corrida experimental para un mismo valor de las variables independientes. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ahora sí, nos quedamos solamente con aquellas corridas experimentales que tienen réplica, para este ejemplo en particular, solo una, que es esa. Entonces tendríamos lo siguiente. Esto es una especie de zoom. ¿Ya? El error de predicción que yo les comentaba tendría dos contribuciones. La contribución, una sería relacionada, como les decía, con el error de medición y se entendería como la distancia que hay respecto a los puntos experimentales, y esa distancia la definimos con respecto a un eje de referencia que podría ser, por ejemplo, el promedio de la variable medida. ¿Ya? Entonces sería la distancia con respecto a este promedio. O sea, sería esa y esa. Esa sería una estimación del error de medición, puesto que estamos asumiendo que si sacamos promedios, si ustedes recuerdan esto, el error de medición tiene un promedio cero. Entonces sería equivalente al valor real. Y por el otro lado tenemos el error de falta de ajuste, el cual se podría entender, como les explicaba antes, como si conocemos el error de predicción, que sería la suma de esas rayas negritas, o sea, esa y esa con respecto al valor predicho, entonces podríamos sumar estas rayas y restarle las rayas de medición y entonces obtendríamos el error de falta de ajuste. ¿Ya? O lo que es lo mismo, si asumimos que el promedio corresponde al valor con respecto al cual yo estoy asumiendo que existe error de medición, entonces yo podría definir que el error de falta de ajuste sería esta distancia que hay ahí, de falta de ajuste. ¿Ya? Porque básicamente ese error de falta de ajuste se podría entender entonces como la distancia entre el valor predicho y el valor más cercano al real, que correspondería al promedio. ¿Ya? Entonces, tenemos esas dos contribuciones. Y como les decía, solamente lo podemos hacer si es que hay réplica. Ya, entonces, y una vez que tenemos esto claro, entonces lo que habría que hacer es, a partir de estos errores, elevarlos al cuadrado y sacar la varianza. Y entonces hacer un análisis de test de hipótesis con las varianzas. Ese sería como el camino que uno debiese recorrer. Entonces, para que se entienda mejor la idea, les voy a mostrar un ejemplo para que vean qué significa réplica, cómo se ve y cómo se trabaja. ¿Ya? Entonces, vamos a partir de un ejemplo que vimos hace un bastantes par de clases atrás, que se trataba de que se está analizando el funcionamiento de un reactor químico sabiendo que existe una reacción de primer orden que describe la velocidad inicial de la reacción y la concentración del reactante principal. ¿Ya? O sea, básicamente tenemos que la velocidad corresponde a la concentración multiplicado por un elemento beta, elevado a la concentración elevado a 1 porque es de primer orden. O lo que es lo mismo, I igual a beta por X. Y que correspondería entonces a este modelo que fuimos al laboratorio y entonces encontramos esta data disponible, donde tenemos los valores de la concentración y de la velocidad estimada de manera experimental. ¿Ya? Y esta velocidad estimada de manera experimental y esta experimentación incluyó la repetición de corridas experimentales en una concentración de 3 ppm, por ejemplo, o mol, o molar, y en una concentración de 6. Entonces, cada uno de estos bloques que yo les estoy marcando con rojo representarían réplicas. ¿Por qué réplica y por qué son tan importantes las réplicas? Porque son elementos en los cuales la variable x se mantuvo constante y se obtuvieron distintos valores de la variable y. Por lo tanto, las distancias entre ellos nos van a dar cuenta de un estimador del error de medición. Entonces podemos buscarlo acá y acá, error de medición. Y por lo tanto, entonces podemos hacer una comparación entre error de medición y error de falta de ajuste. ¿Ya? Entonces, la réplica se puede ver de esta forma. ¿Ya? Y claro, si es que nos vamos a lo que habíamos hecho antes, de esta clase, antes del diagnóstico modelo incluso, entonces tenemos estos datos, con mínimos cuadrados ajustamos el óptimo, que nos da un valor de 9.52. Esto es un ejemplo que aparece bastante a lo largo del curso, ¿ya? Y tenemos entonces que a partir de eso uno puede estimar los valores del modelo, los valores del predichos, y entonces uno también puede hacer unos residuos que corresponderían al valor del I predicho menos el I experimental. ¿Ya? Entonces cada uno de estos representan el error de predicción finalmente
en cada una de las corridas experimentales, donde, como les explicaba, existen corridas experimentales con réplica. En este caso esta y esta. Y por lo tanto, estas corridas experimentales en rojo representarán esta idea que les estoy mostrando con este ejemplo que está ahí arriba. Entonces tengo corridas experimentales replicadas en el 3 y el 6. Ya, entonces vamos a definir alguna nomenclatura que nos va a ayudar ya, a generalizar todo el análisis y que básicamente vamos a intentar que cualquier tabla de datos la intentemos llevar hasta algo que sea manejable con una especie de ordenamiento que tenga un significado. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente, que esto se parece mucho a diseño experimental 2 elevado a n. ¿Ya? Imaginémonos que tenemos un conjunto de n mayúscula datos, ¿ya? Obtenidos experimentalmente. Por ejemplo, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El n mayúscula representaría 7. Tengo 7 datos. ¿Ya? En el cual, ¿ya? Las variables independientes, o sea, la concentración, se evaluaron en n niveles distintos. Veamos cuántos niveles hay. Tenemos, lo voy a poner con azul, voy a poner acá nivel. Entonces voy a poner nivel de la variable independiente está en valor 2, acá estos dos están en 3, ¿ya? Este está en 4, este está en 6 y este está en 7. Entonces tenemos 7 corridas experimentales, las cuales fueron obtenidas en 1, 2, 3, 4, 5 niveles. ¿Ya? Entonces M sería 5, correspondiente a el valor de las variables independientes, valor distinto de las variables independientes, ¿ya? Entonces, básicamente podríamos definir esta misma tabla, a partir de eso, entonces, por ejemplo, acá podríamos nivel 1 para x, que sería 2, nivel 2, que sería para x igual 3, y otra corrida experimental para lo mismo, por lo tanto tengo una respuesta y una segunda respuesta, ¿ya? En cambio, para el nivel 2, para el x igual 2, que corresponde al primer nivel, solamente tendría una respuesta porque no tengo réplicas. Para el, por ejemplo, nivel 4, si aquí tuviese nivel 3, que corresponde al x igual a 4, tendría solamente una repetición, que sería este 42, por ejemplo, que está ahí. Para el nivel 3, para el nivel 4, ya que sería básicamente el nivel que está acá, sería para x igual a 6, donde tendría un 59 y un 60. Y para el nivel 5, que sería para x igual a 7, y tendría entonces solamente una respuesta, 61. ¿Ya? Entonces, básicamente, vamos a, en vez de mover esta tabla hacia abajo, vamos a tomar todas las repeticiones y las repeticiones las vamos a ir poniendo hacia al ladito, al lado. Entonces, básicamente va a quedar algo como esta tabla que está acá, ¿ya? Que puede que la nomenclatura parezca un poco mareadora, pero no lo es, ¿ya? Se los prometo. ¿Ya? Entonces, básicamente vamos a tener que cada fila representa un conjunto de variables o variables independientes, si tienen más de una, que son distintas entre ellas. Ya, por ejemplo, acá estaba el 8, perdón, este valor de 2, perdón, acá estaría el valor de 3 y aquí estaría el valor de 4. Ya, la única condición es que cada fila no considera una repetición entre ellas de las variables independientes. O lo que es lo mismo, un nivel se define como una combinación única de variables independientes. Si tengo 3 variables independientes, entonces un nivel representará aquella corrida experimental en la cual la variable 1, 2 y 3 tiene un valor, y si cambiamos uno de los valores será otro nivel. ¿Ya? Entonces, para cada uno de los niveles, o sea, para una combinación única de variables independientes, yo voy a tener el valor de la respuesta principal, y por supuesto, si es que tengo aparte adicionalmente réplicas, las voy a ir listando hacia el lado. ¿Ya? Entonces vamos a pasar de una tabla hacia abajo a una tabla hacia el lado, que se vería así, como esta que ustedes están viendo acá. ¿Ya? Donde tendría ahora, como les explicaba, 1, 2, 3, 4 y 5 niveles, donde el primer nivel tiene solamente una respuesta. En el nivel 2, con x igual 3, tengo 2 respuestas, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, la nomenclatura que vamos a usar, ¿ya? Es que las variables independientes van a quedar definidas su valor por el nivel correspondiente. O sea, x1, 2, por ejemplo, este que está ahí, o xk2, representa el valor de la variable
x1 en nivel 2, o sea, en la corrida experimental que la demarqué con un número 2 de nivel, ¿ok? Y esta sería la variable x de k, la variable independiente késima, también en el nivel 2. ¿Ya? Y estas que están hacia el otro, estos y que están hacia el otro lado de la tabla, representarían las respuestas, la variable dependiente. Y entonces esa sería entonces y en nivel 2, primera repetición, primer resultado, segundo resultado, tercero, hasta el resultado N2. ¿Ya? Entonces, como tengo distintas posibilidades de en algunos casos hacer réplica y en otros dos, entonces el número de elementos hacia el lado puede ser variable. Ya, por ejemplo, acá tendríamos, este sería Y11, acá sería Y21 y acá estaría Y22. Acá estaría Y31, acá estaría Y41, Y42 y acá estaría Y51. Ya que son básicamente entonces variable dependiente obtenida en el nivel E, en el nivel M, y el número que la acompaña sería entonces el número de las veces que obtuve esa información. ¿Ya? Si no tengo réplicas, entonces solamente tengo una columna. Las réplicas entonces las veo hacia el lado. ¿Ya? Entonces, en síntesis, ya, y ahora quizás con un monito para que sea más fácil. Entonces, este Y sub I, J corresponde a la repetición jésima de la variable dependiente, porque estamos hablando de Y, medida en el nivel yésimo que está asociado a una variable independiente con un valor xi. Este que está acá. ¿Ya? Y aparte vamos a definir otra variable que se va a llamar yi barra, que va a ser el promedio de las réplicas, de las repeticiones. Entonces, si yo calculo promedios hacia el lado, voy a tener promedio 1, promedio 2 y así, hasta el promedio en el nivel emésimo. Ya corresponde ahí el promedio hacia el lado. Y fíjense que sería, su cálculo, sería el número, la sumatoria de las réplicas partido por el número de réplicas, siendo el número de réplicas n sub i, porque depende de, los distintos niveles van a tener distintas réplicas. ¿Ya? ¿Cómo se ve eso? Gráficamente, acá podríamos, por ejemplo, decir que, vamos a ponerlo acá, aquí estaría entonces y1,1, o perdón, i, estamos en el nivel iésimo, para ser consistente. Y, este sería i,1, acá podría estar el i,2, y acá estaría el i,3. ¿Ya? Y entonces si yo hago un promedio de estas tres, entonces tendríamos el promedio que sería y promedio i, que sería el promedio entre las variables medias, ¿ya? Que están ahí. Y entonces básicamente tendríamos de esa forma una manera, nomenclatura ordenada de cómo vamos a trabajar y asociada también a este ejemplo gráfico. ¿Ya? Entonces, por supuesto que esto lo podemos hacer para cada una de las corridas experimentales que tengamos réplica. ¿Ya? Por ejemplo, para nuestro caso, para este problema donde habíamos definido acá, lo que les voy a mostrar sería válido para todas las corridas experimentales que tienen réplicas. Eso quiere decir para todos los niveles, en este caso nivel 2 y nivel 4, donde el valor de x se mantuvo en 3 y en 6 respectivamente. Entonces, cada una de estas filas representan una de esas, de esa información que aparece en la tabla con datos que les mostraba, y entonces me voy a sacar esta i para trabajarla, para que se vea más fácil, y para sacar un poco de cosas de la pantalla. Entonces me voy a quedar solamente con la fila iésima de la tabla, ¿ya? Y entonces voy a mostrarles nuevamente lo que aparece, pero ahora de manera más formal. ¿Ya? Entonces, nosotros y nosotros lo que tenemos es, para hacer este análisis, fijarnos en aquellos niveles que tienen repeticiones o réplicas, porque es ahí donde vamos a poder extraer la información. Y entonces, para cada una de esas réplicas, vamos a definir dos elementos relevantes en las variables dependientes. Primero, como les decía, la variable medida, ya que sería entonces este y sub ij, ¿ya? Que para este caso en particular, que no es el mismo que el que está con número, ¿ya? Otro ejemplo, si tengo cuatro valores de la variable dependiente, cuatro réplicas, entonces tendría para la variable
independiente en su valor xi, tendría y sub i 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Y a ellas, y a todas ellas, yo les puedo calcular un promedio, que sería este que está en amarillo acá, que sería equivalente a hacer el promedio hacia el lado. ¿Ya? Sería equivalente a eso, esto que está acá, un promedio hacia el lado. ¿Ok? Entonces, eso que está ahí, al final, podemos intentar desgranarlo ahora, porque la idea es, a partir de la información disponible para las réplicas, intentar desgranar la parte que corresponde a el error de medición y el error de predicción. ¿Ya? Entonces, para eso, podemos identificar lo que yo les comentaba antes, que al principio, de hecho, que si definimos que acá, en el punto negro, que les marco acá, para esta corrida experimental, está el valor i predicho en el nivel i, ¿ya? Entonces, lo que yo podría decir, primero es que la distancia que hay respecto entre el valor i sub i, 1 y el valor predicho, corresponde al error de predicción. Es uno de los errores de predicción. Sería el error de predicción en el nivel i para la variable medida 1. O sea, para la primera réplica, si quieren. Luego tendría esta segunda distancia, que entonces sería el error de predicción, también en el nivel iésimo, en el EP, en el nivel iésimo, pero ahora con la segunda, con respecto a la segunda réplica, i sub i2. Y entonces tendría el tercero, ¿no es cierto?, que estaría dado por ese que está ahí. Que entonces sería, para un yi3, sería entonces esa distancia, sería el error de predicción i para 3. Ya, son 3 errores de predicción para la misma combinación de x, y, porque tuve una réplica, tuve 3 corridas experimentales, tengo el valor en triplicado. ¿Ya? Entonces, el error de predicción, ¿ya?, de cada una de ellos, que está definido como e sub ij, de acuerdo a esta nomenclatura, sería equivalente a restarle al valor predicho cada uno de estos términos medidos. O sea, definir estas distancias, las cuales acá aparecen así, de esta forma. Aparecen como el valor medido, ij, que es valor medido, menos el i predicho i. ¿Ya? Entonces, en estas distancias que ustedes ven acá. ¿Ya? Y debido a que vamos a hacer un análisis de varianzas, ya las varianzas se asocian con valores que están elevados al cuadrado, de inmediato vamos a elevar al cuadrado todo, vamos a poner acá un cuadrado. Entonces vamos a hacer el análisis de las distancias al cuadrado. ¿Ya? Para efectos de análisis vamos a considerar el cuadrado de esta distancia. Entonces el error de predicción sería equivalente a esta distancia entre la medida y el predicho, que serían tantas distancias como réplicas tenga por cada corrida, por cada nivel experimental. ¿Ya? Entonces, en este caso el error de predicción estaría dado por esa, por esa, por esa y por esta que está ahí, todo el cuadrado. ¿Ok? Entonces, tenemos la forma de cómo ver el error de predicción. ¿Ya? Y resulta que yo les había comentado que el error de predicción se puede descomponer o puede ser explicado por 2 causas. Uno corresponde al error de medición y el otro error de falta de ajuste. Entonces, la idea es intentar identificar ahora, por ejemplo, para este error de predicción, cuáles serían cada una de esos elementos. ¿Ya? Entonces, para eso, yo podría decir ya, si analizamos, voy a usar este mono que está acá. Voy a usar este mismo que está acá, con este estoy trabajando. Entonces, ya sé que la suma de las rayas negras al cuadrado representa el error de predicción. ¿Ya? O si quieren, individualmente sería básicamente sería cada uno de los errores de predicción. Entonces, la raya negra, que lo voy a poner así con un negro, raya negra al cuadrado, sería equivalente a el i sub i, j menos el i predicho de i al cuadrado. ¿Ya? Y tengo entonces tantas como réplicas tenga. Pero esa raya negra, ustedes ven ahí, yo la puedo descomponer definiendo un eje o un punto de referencia intermedio. ¿Ya? Por ejemplo, lo que yo les explicaba hace un momento, yo puedo definir como punto de referencia intermedio el promedio de los datos medidos, este i sub i medido, que representaría 1 partido por ni, sumatoria desde i igual 1 a ni, o sea, básicamente hacer el promedio de las réplicas, 3j.
¿ya? Sacar el promedio de las réplicas. Y ese promedio de las réplicas sería este valor medio que ustedes ven ahí. ¿Ya? Entonces, ahora podríamos decir, yo sé que si comparo las medidas con lo predicho, entonces tengo el error de predicción. Pero, si es que yo defino que el error promedio de medición tiene que ser 0, ¿ya? Entonces, cuando yo hago esto, cuando yo calculo promedios hacia el lado, en los cuales yo tengo una réplica, esto sería equivalente, ojalá, a 1 partido por NI, sumatoria de el valor real, siempre el mismo valor real, más un error de medición sub i. Esto perdón, en j, la variable real. Y esto es desde j igual 1 hasta ni. Entonces, de esta sumatoria de términos, el valor real no cambia para cada réplica, porque es un valor determinista, no estocástico. ¿Ya? Y entonces quedaría, esta parte de acá quedaría como sumatoria de ni veces si, me quedaría ni por i. Y este segundo término, que lo voy a poner con azul, me quedaría la sumatoria del error de medición j décimo, desde j igual 1 hasta ni. Y como les comentaba, la idea es que el error de medición tiene que tener tiene que ser insesgado para un experimento bien planteado, por lo tanto eso debiese ser 0. Lo que implicaría entonces que si tengo muchos datos, entonces el promedio de los datos medidos representa el valor real, siempre y cuando el error tenga media c. Y si es que no, el promedio es lo que tengo más cercano a algo que se le parezca al valor real en la corrida experimental yésima. Entonces, por eso entonces defino este punto de referencia como el promedio, y promedio que está ahí. Y como ese es el valor de referencia que voy a utilizar, entonces la distancia que hay entre este promedio, por ejemplo, y esa medida experimental, representa un error de medición en la corrida experimental nivel I, réplica J. Entonces la otra estaría, y en este caso J sería 2, porque estamos E sub I 2, porque estamos con respecto a la segunda réplica para el nivel iésimo. Luego podríamos hacer lo mismo, pero ahora con el nivel 1 sería E, este sería el error de medición, sería sub i, 1, y entonces la distancia con respecto al promedio sería e sub i, 3. Cada una de estas distancias, ya no con respecto a la predicción, sino con respecto al promedio de las variables medidas para un nivel fijo, o sea, el promedio de las réplicas, se podría entender como un estimador del error de medición. Entonces yo sé que de los errores de cada una de estas líneas negras, y yo les mostraba al principio, yo puedo entonces extraer parte de esa línea negra que sería equivalente a la línea magenta que representaría el error de medición. ¿Ya? Porque básicamente tengo ese aporte. ¿Ya? Y el otro elemento correspondería al error de falta de ajuste. Y el error de falta de ajuste se entendería como la diferencia entre los dos errores, o también, si quieren verlo como geométricamente, se entendería como la distancia que hay entre el valor supuestamente real y el valor predicho, o sea, este que está acá. Esa distancia que ustedes ven ahí correspondería al error de falta de ajuste, ¿ya?, para la corrida experimental iésima. ¿Por qué para corrida de falta de ajuste? Porque asumiendo que este es el valor real, la distancia con respecto al valor predicho sería algo así como el desajuste que no tiene que ver con la parte estocástica. ¿Ya? Entonces tendríamos una falta de ajuste y tendríamos un error de predicción. Lo cual, utilizando esta nomenclatura que les comentaba, se podría ver así, que el error, que se llama error de medición o también error puro, se conoce como error puro. Por eso ahí aparece EP, de error puro. Entonces el error puro sería la distancia al cuadrado entre el valor medido, la réplica medida y su promedio, y el error de falta de ajuste sería la distancia que hay entre el promedio de las réplicas y el valor predicho. ¿Ya? O sea, lo que le falta para llegar a la línea y lo que le falta para llegar al promedio. ¿Ya? Porque lo que le falta para llegar al promedio, la distancia tiene que ver entonces con la medición y el ruido.
¿ya? Y eso es lo que les comentaba, se ve gráficamente en este ejemplo que está acá, donde tengo entonces el error de falta de ajuste, que estaría compuesto entonces por la distancia que hay entre el promedio y el valor predicho, y entonces lo que les decía, el error de puro o error de medición estaría compuesto por las distancias entre el valor promedio de las réplicas y la réplica. Estarían entonces, para este ejemplo, tendría 4 errores puros y un solo error de falta de ajuste. ¿Ya? Y si queremos verlo ahí, aquí estaría algo similar, ¿no es cierto? Y aquí tendríamos entonces el error de falta de ajuste. Aquí está error de falta de ajuste para la corrida experimental iésima, y aquí estarían entonces el error de error puro I, J. Estaría dado aquí con rojo con respecto a ese promedio y con respecto a ese promedio que está ahí. Ahí están todas. ¿Ya? Entonces, si observan, cada error de predicción se puede descomponer en un error puro y un error de falta de ajuste simplemente haciendo un paso extra, que es calcular el promedio de las réplicas. Si calculo el promedio de la réplica, entonces como que defino estas diferencias con respecto a ese punto nuevo de referencia. Y con eso entonces tengo esta distancia. ¿Ya? Y si le metemos ecuaciones, ya que les pido que porfa que no se mareen mucho con esto, pero se los tengo que mostrar, recordar simplemente que el error de predicción o error de falta de ajuste iba a estar dado por el promedio menos el error del valor predicho, y esto está al cuadrado, y el error puro entonces sería básicamente la distancia que existiría entre cada una de las réplicas y el promedio, o sea, sería entonces I, J menos I promedio al cuadrado. ¿Ya? Y sabemos que el error de predicción correspondería al valor I sub IJ menos, perdón, I predicho al cuadrado. Entonces ahí están todos los elementos. Entonces, y eso que les muestro con colores que son equivalentes a esto que están acá abajo, se ve de esa manera. O sea, la suma de las rayas al cuadrado respecto al valor predicho, que son las azules, se van a componer de la suma de las rayas rojas, que están acá, estas que están con respecto al promedio, y y la suma de la raya negra. ¿Ya? Y eso yo lo puedo hacer para cada réplica. ¿Ya? Aquí puedo hacerlo para la réplica 1, para la réplica 2, para todas estas que están en el mismo nivel. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es que todas esas réplicas, todas esas sumas de elementos azules y elementos rojos, los voy a unir, los voy a sumar, todas estas distancias las voy a unir. Entonces voy a aplicar acá que si me fijo solamente ahora en el nivel iésimo, y entonces hago el análisis de sumar todas estas rayitas, entonces voy a tener que para el nivel I voy a sumar todas las posibles rayitas, o sea, voy a sumar para todas las réplicas, y voy a sumar los errores de predicción para todas las réplicas en ese nivel, y voy a sumar también todas las distancias respecto a su promedio, y voy a sumar la distancia con respecto del promedio respecto al valor predicho. ¿Ya? Entonces, claro, y esto es para todas las réplicas, para todo J. J son las réplicas. Aquí está J1, 2, 3 y 4. Están los distintos J. Entonces, si observan, ¿ya? Simplemente como para que les quede, para que sepan de dónde aparece, yo tengo un solo promedio, independientemente de las réplicas que tenga. Si tengo 3, 4, 10 réplicas, igual tengo un solo promedio. Entonces, esta distancia que ustedes ven acá, esta distancia que aparece asociado al negro, esa distancia negra es una sola independientemente del número de réplicas. ¿Ya? Por lo tanto, no depende del número de réplicas. Y de esa manera, entonces, toda esta sumatoria y la variable predicha tampoco depende, o sea, no tenemos tantas predichas como réplicas. Entonces, todo este término que está acá se va de la sumatoria, porque no depende de J, porque estamos sumando para todas las réplicas manteniendo fijo el I, el XI. Entonces, como sale de la sumatoria, queda simplemente la sumatoria de un 1, que corresponde a ni veces ese valor. Y aquí entonces tenemos ni veces la distancia de las rayas negras. Y por el otro lado tengo la suma de las rayas rojas al cuadrado, que representarían entonces
una especie de hecho es un precursor de una varianza, porque es el valor medido menos el promedio. ¿Ya? Y aquí tengo entonces el error de predicción al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si ahora que está para un punto y entonces tengo esto para cada nivel, ahora esto yo lo extiendo para todos los niveles, ¿ya? Entonces ahora en vez de fijarme solamente en un nivel, ahora me fijo en el nivel i más 1 y en el nivel i menos 1, entonces lo que voy a hacer es esta suma de rayas la voy a volver a sumar, pero ahora para cada nivel. Ahora sí voy a poner acá en la sumatoria en i. ¿Ya? Y entonces, ¿qué tendría? Si ahora voy a sumar este mismo análisis, lo voy a aplicar sumando todos los lugares, todas las corridas experimentales, incluso las que no tienen réplica, porque van a ver que al final se cancelan. Entonces yo tendría todas las sumas de las rayas rojas, ya que serían todos estos errores, primero solamente manteniendo constante el nivel y luego cambiando al siguiente x más 1, por ejemplo, que es lo que les estoy mostrando acá. Entonces aquí tendría de esta suma de rayas rojas, y esas rayas rojas son distancias de medidas con respecto a sus promedios, o sea, un estimador del ruido de medición. Y por el otro lado voy a tener todas las sumas de las rayas negras, que representan esas distancias que están ahí. O sea, tendría esta distancia, quizá aquí tengo un promedio, entonces aquí estaría la otra distancia, etc. Y esas distancias negras son distancias, pero no con respecto al promedio experimental en cada nivel, sino que la distancia del promedio con respecto al valor predicho, que sería equivalente a algo que es lo más parecido que tenemos a la distancia entre el valor real y el valor predicho. Ojalá fuera así. Se parece. Entonces aquí tenemos una fuente de análisis que resume toda la info, puesto que tenemos todo lo que tiene que ver con la distancia asociada a la falta de ajuste, perdón, al error puro, por eso me había quedado con el color, al error puro, o sea, al error de experimentación, y por el otro lado tenemos todas las sumas relacionadas con la falta de ajuste. ¿Qué es lo que aparece acá? Entonces tenemos sumatoria de cuadrados de distancias al cuadrado de falta de ajuste más sumatoria de cuadrados de errores puros va a ser igual a sumatoria de cuadrados de errores de predicción. ¿Ya? Y si ustedes hacen este análisis con cualquier modelo lineal, esta igualdad se cumple siempre. Para los casos no lineales, no. Tiene una razón muy sencilla, y es porque no puedo hacer esta división, ¿ya? Porque no linealmente es imposible hacer esta división. ¿Ya? Entonces tenemos básicamente que la fuente de variación total de los residuos totales de todo el error de predicción se puede expresar como una fuente que tiene que ver por la parte estocástica o ruidos de medición, y otra que tiene que ver con la falta de ajuste, lo que le faltó, todos los que le faltó, estos poquititos que les faltaron para ser capaces de predecir el valor promedio. ¿Ya? Y si uno se acuerda, cuando uno tenía una varianza, lo que uno hacía era sumatoria de xi menos x promedio, o sea, s, perdón, vamos a poner así mejor. Si uno se acuerda un poco, ese cuadrado de i, por ejemplo, era igual a la sumatoria de i menos i promedio al cuadrado partido por n menos 1, ¿no es cierto? Entonces, si observan, los términos sumatorios al cuadrado son como la parte de arriba, son elementos al cuadrado, sumas distancias al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a dividir de manera conveniente por grados de libertad, ¿ya? Y entonces cada uno de estos elementos los vamos a transformar en varianzas. Entonces, ¿cuáles son los grados de libertad que tiene cada uno de estos elementos? Los primeros grados de libertad corresponden a los totales, ¿ya? Y esos se definen, y esto es algo que vimos también en diseño de experimentos, como el número de datos totales, en nuestro ejemplo, por ejemplo, eran 7, menos el número de parámetros, en nuestro caso era 1. O sea, entonces los grados de libertad totales que tenemos serían 6. ¿Ya? Y esos 6, por si en un momento dijo, ¿y este señor de dónde aparecieron los 6 datos? De acá, para que no lo pierdan. De acá. De este lugar. Porque tengo 7 corridas experimentales y tengo un solo parámetro.
Entonces, ahí tengo los grados de libertad n menos p. Entendiendo, recuerden que n mayúscula representa todos los corridas experimentales. Luego tengo los grados de libertad de cada conjunto de repeticiones. ¿Ya? Entonces, si nuevamente nos vamos acá, si yo defino que para una corrida experimental en un nivel yésimo con, por ejemplo, con 4 repeticiones, con 4 réplicas, entonces la varianza que calculo acá con respecto al promedio tiene grados de libertad ni menos 1, o sea, en este caso serían 4 número de réplicas, perdón, menos 1, o sea, 3 sería. Y esos grados de libertad, si por ejemplo tengo un segundo que tiene acá, por ejemplo, 2, 3 réplicas, entonces lo mismo, acá aplicaríamos también un promedio y haríamos la distancia con respecto a ese promedio, y entonces en este caso sería ni menos 1, o sea, para este caso serían 2. Serían 3 réplicas y un solo parámetro. ¿Ya? Entonces tengo todos los grados de libertad que tengo disponibles. Cuando yo sumo todas estas distancias con respecto a los promedios, sería la suma de los grados de libertad, que correspondería a esta sumatoria de ni menos 1 para todas las réplicas. ¿Qué pasa si no hay réplicas? Entonces ni es 1 y no aplica, no suma los grados de libertad, porque me quedaría 1 menos 1, 0, por lo tanto esa sumatoria aportarían 0 grados de libertad, no hay problema. Aquí de hecho se ponen todas las corridas experimentales, las con réplica y las sin réplicas, porque finalmente se van a aparecer unos ceros ahí cuando no hay réplica. ¿Ya? Y finalmente tengo los grados de libertad de esta segunda parte de la sumatoria, que corresponde a los grados de libertad de falta de ajuste, que tienen una característica. Los grados de libertad tienen una propiedad que es que se pueden sumar. ¿Ya? O sea, básicamente los grados de libertad totales son una suma de los de error de puro y error de falta de ajuste. Entonces, como tengo los grados de libertad totales y tengo los del error puro, entonces puedo despejar los grados de libertad de la falta de ajuste. ¿Qué es lo que aparece acá? Grados de libertad de falta de ajuste de los grados de libertad totales menos los del error puro. Entonces las totales serían número total de datos menos el número de parámetros, menos la sumatoria del número de réplica menos 1, para cada réplica. Entonces ahí estaría, entonces hago eso. Y notar una cosa, que esta sumatoria, la sumatoria en i desde 1 hasta m de ni, es equivalente a sumar el número de réplicas de todas las corridas experimentales. Y eso es igual a n. ¿Ya? ¿Por qué es igual a n? Porque básicamente, me voy a devolver hasta acá, Sn, como yo les decía, sería equivalente a este ni1, por ejemplo, iba a ser 1, este n2, 2, n3, 1, n4, 2 y n5, 1. Entonces, en total yo tengo, el n sub i me dice el número de repeticiones para el mismo valor de xi, por lo tanto, la suma de ese número de repeticiones representa n, el número de corridas experimentales. ¿No es cierto? Si yo sumo ahí, les va a dar 7. ¿Ok? Entonces tenemos esos grados de libertad que están ahí. Entonces esto es n, entonces básicamente uno reemplaza aquí este valor de, bueno, me queda la sumatoria de un 1, que es m veces eso. Entonces se me van a ir los términos del n, me va a quedar finalmente un m, que correspondería al número de niveles, menos p, que corresponde al número de parámetros. ¿Ya? Entonces con eso entonces tengo los grados de libertad de la falta de ajuste. Entonces con esto yo puedo ser capaz de ahora, a partir de estas dos sumatorias al cuadrado, cuando yo las divido por sus grados de libertad, en este caso la sumatoria al cuadrado del error puro, partido por los grados del error puro, tendría entonces la varianza del error puro. Y lo mismo, si sumo todos estos aportes que son en negro y los divido por los grados de libertad de falta de ajuste, que corresponden a esto que está acá, m menos p, entonces tengo la varianza de la falta de ajuste. ¿Ya? Y entonces, en este momento, estoy en condiciones para preguntarme si son iguales o son distintos. ¿Ya? Porque, nuevamente, si el modelo es bueno, de hecho lo vamos a poner en negativo mejor. Si el modelo es malo,
¿ya? Entonces, la varianza de la falta de ajuste debiese ser mayor que la varianza del error de medición o el error puro. Porque el modelo es malo y por lo tanto sobreestima el error de medición. ¿Ya? O sea, básicamente el S cuadrado de falta de ajuste sería equivalente a que la distancia que hay con respecto al promedio y los predichos es más grande que entre los datos. Y un modelo cuando pasa esto, entonces cuando somos capaces de probar eso, entonces podemos decir que el modelo no está bien, ¿ya? Y si es que no podemos probar, como siempre decimos acá, no es que el modelo esté bueno, pero no hay razones para dudar de que sea malo, ¿ya? Y eso, llevado a un test de hipótesis, es lo que aparece acá. Las varianzas poblacionales, porque se hace todo esto con inferencia y todo esto poblacional, entonces tendríamos H0 y aquí tendríamos sigma cuadrado de falta de ajuste es igual al sigma cuadrado del error puro. Y en el caso contrario, para falta de ajuste, entonces tendríamos, si es que el modelo es malo, entonces tendríamos H1 sigma cuadrado de falta de ajuste mayor que sigma cuadrado del error puro. ¿Ya? Y si se acuerdan de esto de la primera parte del curso, lo que hacíamos nosotros aquí era definir un delta. ¿Ya? Y aquí lo que se hace no es definir un delta, sino que lo que se hace es definir un ratio. Uno pone esto, sigma cuadrado del error puro igual a 1, y entonces sería el otro caso, sigma cuadrado del error puro, entonces sería mayor que 1. En vez de compararlo con 0, ahora lo vamos a comparar con 1, porque hicimos un ratio. ¿Ya? ¿Por qué lo vamos a hacer? En un segundo se los muestro. Entonces, si es que este ratio fuese mayor que 1, de manera sostenida, lo que era equivalente a que yo infiero eso, entonces el modelo es malo. Y si es que no, básicamente no puedo dudar de que sean mayores y por lo tanto asumir que son iguales y que el modelo al parecer se comporta bien. ¿Ya? Entonces, para resolver este test de hipótesis, uno tiene que ocupar, como en los otros test de hipótesis, una distribución de probabilidad. ¿Ya? Y en este caso tendríamos que usar una distribución de probabilidad de varianzas. ¿Ya? Y lo que hemos hecho todo el tiempo, hemos usado distribución de probabilidad de medias. Y si la distribución de medias, por ejemplo, uno puede asumir que existe la media de los datos, por ejemplo, mu promedio, y teníamos acá por el teorema el límite central, puro valor ahí promedio, ¿ya? Y que básicamente podíamos asumir que esto tenía un comportamiento normal para un experimento aleatorio. Pero ahora lo que queremos hacer es conocer cómo sería una equivalente, una distribución, una PDF equivalente, pero ahora cuando acá tengo sigma cuadrado de i, y entonces lo que tengo acá son s cuadrado de i, s cuadrado de i y s cuadrado de i, ya que no van a ser los mismos ahora. ¿Será la misma PDF? ¿Será normal? ¿Ya? Y la respuesta es no. No es la misma y no es normal. Y es por una razón súper sencilla. Es porque, como acá tenemos algo elevado al cuadrado nunca va a ser menor que 0. Y eso implica entonces que esta PDF no puede ser normal porque la distribución normal se define para valores negativos. Entonces, la distribución que describe la probabilidad de las varianzas es una distribución que no tiene información negativa, solamente admite información positiva. ¿Ya? Entonces es una distribución que no es una campana, sino que es una campana no simétrica, sino es una campana simétrica, ¿ya? Y esa distribución se las muestro ahora. ¿Ya? Entonces, para llegar a esto, esta distribución hay varios pasos, pero así como muy sencillo. ¿Ya? Imagínense ustedes que acá tienen la definición de la varianza, ¿ya? Que corresponde a lo que hemos visto desde el principio del curso, el valor medido menos la media elevada al cuadrado partido por el número de grados de libertad. En este caso, como es una varianza poblacional, entonces aparece partido por n, porque tengo los grados de libertad son n, no n menos 1. ¿Ya? Entonces, si y, esta que está acá, se distribuye normal, ¿ya? Entonces sabemos también que
podemos definir una especie de variable auxiliar z que va a ser y sub i menos mu sub i partido por sigma i. Ya eso es algo que viene desde la primera parte del curso. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que yo veo acá es que tengo una distancia que se comporta de manera normal porque y se comporta de manera normal. ¿Qué pasa ahora si es que yo tomo este valor de z y lo que hago es elevarlo al cuadrado y sumarlo con respecto a i, desde igual 1 hasta n? Entonces, lo que pasaría si yo hiciera eso es que aparecería entonces zi, pero al cuadrado. Y entonces, si yo tomo la definición del zi, entonces me quedaría y sub i menos mu sub i partido por sigma i al cuadrado, y eso al cuadrado. Y entonces, ¿qué es lo que ven ustedes acá? Ven que si yo ahora tomo esto que está acá, saco la varianza hacia allá afuera, y divido arriba y abajo por los grados de libertad, 1 partido por n-1 y 1 partido por n-1, tengo que la sumatoria de la distancia al cuadrado por n-1 es igual a la varianza. Pero la varianza en este caso, varianza muestral, dividido por la varianza poblacional y por un n-1. Entonces, esta, que estoy marcando ahí bien marcado, esta variable es la que se describe con una distribución de probabilidad que corresponde al cuadrado de la distribución de z. ¿Ya? Entonces, esta variable que se llama chi, ¿ya? Corresponde a una variable que viene desde la distribución normal, pero al cuadrado. Entonces, ¿cómo son las distribuciones normal al cuadrado? Si ustedes ven este z, acá está el 0, ¿ya? Entonces, todo lo que está hacia la izquierda del 0 pasa a la derecha, porque es el cuadrado. Y entonces lo que obtienen es que en vez de tener esta altura, van a tener una altura más grande arriba, o sea, más cercano al 0. En el 0 va a tener algo así como algo más grande, y que a medida que me voy avanzando hacia allá, al cuadrado voy sumando cada vez menos hacia el otro lado, por lo tanto sería una distribución así, una distribución sesgada. Y mientras más lejano estoy del 0, voy a tener como cosas como esas así. ¿Ya? Y esta distribución se llama distribución chi cuadrada. ¿Ya? Y es la distribución que describe es la distribución que describe la PDF de las varianzas muestrales obtenidas con n datos. ¿Ya? Entonces, básicamente, esta PDF que ustedes ven acá, imagínense que yo hago múltiples experimentos, ¿ya? Y1 hasta IN, luego hago lo mismo, Y1 hasta IN, y hago múltiples experimentos. Entonces voy a tener un S cuadrado de I, un S cuadrado de I, y así muchos S cuadrados de I. ¿Ya? Para múltiples experimentos que hice. Entonces, esta gráfica que ustedes ven acá representa un histograma, pero de varianzas. ¿Ya? Y este histograma tiene una variable adimensional, que sería el n-1, multiplicado por el s cuadrado de i, partido por la media de las varianzas, o sea, la real, s cuadrado de i, la sigma. Entonces quiere decir, ¿ya?, que esta diferencia que está acá, o sea, este ratio, debiese tender a 1, porque el s se debiese parecer al sigma. ¿Ya? Entonces la mayoría de los casos va a ser 1, y en algunos casos va a estar un poco por debajo del 1 y un poco por encima del 1, y como está multiplicando por n-1, entonces la media de estas distribuciones sería n-1. ¿Ya? Ok, por ejemplo, si ustedes ven acá, para n igual 16, está centrada en 15. ¿Ya? Para n igual 32, está centrada aquí en 31. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, esta distribución se llama distribución chi cuadrada y describe cómo se comporta una varianza. ¿Ya? Pero nosotros y nosotras no queremos describir una varianza, sino que lo que queremos es describir sigma cuadrado falta de ajuste partido por sigma cuadrado del error puro. Lo que requiero describir es un cociente de varianzas. Entonces, para eso, estadístico del siglo antepasado, apellido Fischer, definió una distribución que se llama la distribución de Fischer, que consiste en la
al cuociente en la distribución que se forma cuando yo genero cuocientes de estos dos términos, un chi1 partido por un chi2. Eso se describe como un chi cuadrado partido por otro chi cuadrado, y esto se llama distribución F, distribución de Fischer, que es básicamente tomar estas curvas, 2 por ejemplo, y sacar los cuocientes. ¿Ya? Y esa distribución de F es la que vamos a usar. ¿Ya? Entonces, lo que yo sé es que por ejemplo, si tengo un conjunto de datos A y un conjunto de datos B que tiene NA menos 1 grados de libertad con una desviación estándar o una varianza muestral S cuadrado de A, y tengo otro conjunto de datos con NB datos, por lo tanto, NUB grados de libertad y varianza SB, S cuadrado B, entonces ambas, si vienen de variables que son normalmente distribuidas, se van a comportar como una distribución chi cuadrado con sus respectivos grados de libertad. ¿Ya? O sea, busco dónde está el grado de libertad que corresponde, por ejemplo 32, y entonces yo sé que se va a comportar de esa manera esto que está acá. Por ejemplo, nube por S cuadrado de B partido por sigma cuadrado de B. ¿Ya? Sería entonces ese. ¿Ya? Y entonces tenemos dos distribuciones de probabilidad que sirven que las puedo dividir entre ellas, y entonces voy a generar la distribución F, que se ve así. Una distribución sesgada hacia la derecha, o sea, tiene una cola larga hacia la derecha, y es de esperar que sea así, puesto que tengo la división de dos valores siempre positivos. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos dos variables que se distribuyen con la distribución chi cuadrado, entonces podemos decir que se distribuyen con una distribución F. ¿Ya? Y aquí aparece lo que me interesa. Entonces, básicamente ustedes toman estas variables que están acá y las dividen. Entonces me quería nu a S cuadrado de A partido por sigma cuadrado de A, dividido todo esto por nu B S cuadrado de B partido por sigma cuadrado de B. Y entonces lo que hacen es transformarla en una variable que sea una variable F minúscula, la cual se va a distribuir como una función, una distribución de probabilidad F, la cual, si es que yo tomo estos valores nu a y nu b y los paso para el otro lado, y que entonces nu b partido por nu a, los elimino de acá, entonces vamos a decir que esto se distribuye como un F nu de a, nu de b. ¿Ya? Y este F nu de a, nu de b es igual que una distribución T, son parámetros. ¿Ya? Entonces eso es lo que aparece acá, que uno llega a eso, ese elemento que está ahí. Uno dice finalmente que el cuociente entre S cuadrado de A dividido sigma cuadrado de A partido por S cuadrado de B dividido por sigma cuadrado de B se distribuye como una función f con grados de libertad a, b, numerador denominador. ¿Ya? Y noten que si ustedes quieren, esto también es equivalente a lo que aparece al lado de izquierdo, que sería S cuadrado de A partido por S cuadrado de B, sigma cuadrado de B partido por sigma cuadrado de A. Se distribuye como f nu a nu b. Entonces, esto es lo que vamos a usar. Esta distribución f, que tiene una forma sesgada. ¿Ya? Entonces, en Excel, uno llega y mete la ecuación y tiene que ocupar la distribución inversa de f, al igual como antes usábamos inversa de t, y entonces me entrega en Excel los límites para las desviaciones estándar, o sea, los límites, perdón, para el cociente de varianzas para un determinado índice de certeza asociado. ¿Ya? Siempre, recuerden, hacia la izquierda. O sea, el alfa estaría entonces hacia la izquierda, y esto sería entonces 1 menos alfa, o también se puede usar la función de cola derecha, donde entrarían por lo que está a la derecha, el alfa que está ahí. ¿Ya? Y entonces, volviendo a la parte de lo que me interesa, que es la falta de ajuste finalmente, lo que yo tengo es esta representación, este test de hipótesis, y lo que sí conozco es el S cuadrado del error puro, y conozco el S cuadrado de falta de ajuste. ¿Ya? Entonces lo que yo puedo decir es que quiero probar si es que esto es igual a 1 o menor que 1,
Y para eso entonces lo que puedo hacer, ¿ya?, es usar esta distribución f para probar este término desde el punto de vista diferencial, ¿ya? O sea, probar si es que el sigma cuadrado de falta de ajuste partido por el error puro es mayor que 1, 1. Y para eso, lo que hacemos es usar esta expresión que está acá, ¿ya? Porque sabemos que se comporta como una distribución, una distribución f. Entonces, esto que ustedes ven acá, ¿ya?, aplicado a esta distribución f, sería s cuadrado, en este caso sería de falta de ajuste, partido por s cuadrado del error puro, multiplicado por sigma cuadrado de error puro, partido por sigma cuadrado de la falta de ajuste, se distribuye como una distribución f con grados de libertad falta de ajuste y grados de libertad error puro, ¿ya? Entonces, si H0 es cierto, ahí vamos ahora a hacer el test de hipótesis, entonces lo que tendría que pasar es que las dos varianzas son iguales y entonces todo este término sería 1. Entonces, si H0 es cierto, entonces F0 se va a definir como el S cuadrado, perdón, de la falta de ajuste partido por el S cuadrado del error puro. Y ese sería el F0, porque estamos asumiendo que H0 es verdadero. Y eso se debiese distribuir como nu sub A, nu sub B, ¿ya? Y justamente es lo que se hace acá. Entonces uno tiene, si el H0 es verdadero, entonces uno dice que todo este cociente se le puede eliminar el término de los sigmas, porque son iguales, y entonces tengo un estadístico F0 que es equivalente al T0, que veíamos en inferencia previamente. Y entonces, lo que tendría es que, si es que lo que yo asumí era cierto, entonces el valor de F0 debiese estar en el valor más probable de H0, donde H0 es verdadero. O sea, definimos un índice de certeza, 1 menos alfa, y debiese estar en el 1 menos alfa de datos más probables, con H0. Y si es que es falso, entonces debiese estar en la colita superior, ¿ya?, porque es un test de hipótesis de un solo lado, donde están los datos que vienen de otras distribuciones, las cuales son más probables que tengan un H1 verdadero, ¿ya? O que lo que es lo mismo, aquellas distribuciones donde el sigma cuadrado de falta de ajuste es más grande que el sigma cuadrado del error puro, ¿ya? Entonces, básicamente, el análisis que se hace consiste en un test de hipótesis que, en vez de usar una distribución T, uno usa una distribución F, y entonces compara el valor de F0, calculado como la varianza muestral de falta de ajuste y la del error puro, y la compara con un límite que se llama F crítico, que se obtiene con el índice de certeza y los grados de libertad de falta de ajuste y los del error puro. Entonces, si el F0 está hacia allá, entonces tenemos H0. Y si es que el F0 está hacia la derecha, entonces tenemos H1 y por lo tanto, modelo malo, ¿ya? Entonces, todo esto, y con esto concluimos, ¿ya?, todo esto se puede resumir en esta tabla, ¿ya?, que tiene un nombre súper súper clásico, ¿ya?, en estadística, que se llama tabla ANOVA. Y ANOVA es análisis de varianza, en castellano es ANDEVA, análisis de varianza. El acrónimo ANOVA es el acrónimo en inglés, Analysis of Variance. Entonces, la tabla ANOVA incluye todo lo que les acabo de mostrar, ¿ya? Aquí abajo, cada columna representa un cálculo y cada fila representa el identificador de a quién estamos haciéndole los cálculos. Entonces, la primera columna es la columna de títulos, ¿ya?, donde uno pone básicamente lo que va a calcular. La segunda columna representa la suma de las rayas al cuadrado. Y entonces vamos a calcular las rayas al cuadrado con respecto a los promedios de las réplicas. Entonces tengo la suma de los errores puros.
Tengo también la suma de las rayas, pero ahora con respecto entre el promedio y el valor predicho, multiplicado por el número de réplicas, cada una de ellas. Ahí tenemos entonces los residuos por falta de ajuste. Y también tenemos la suma de los errores de predicción al cuadrado. Y existe una relación de suma. O sea, si yo sumo hacia abajo, voy a llegar a el valor que está más abajo del todo. Tengo también los grados de libertad, los cuales lo identificamos cómo se calculaban, el error puro y de la falta de ajuste. Y con eso entonces hago la división entre la columna 2 y la columna 3 y tengo entonces el S cuadrado. Entonces con esto, esta sería la cuarta columna. En la quinta columna calculo el valor de F0 y entonces el valor de F0 lo comparo con el F crítico. Que el F crítico lo calcularía como el F de grados de libertad de, en este caso, falta de ajuste, grados de libertad error puro para un determinado índice de certeza. Y si es que estoy, como les explicaba, a la izquierda, entonces H0. Y si es que estoy a la derecha, entonces H1 y por lo tanto el modelo dudo de él. ¿Ya? Y adicionalmente, hay como un asterisco, aparece una última columna que corresponde a una que se llama p-valor. ¿Ya? Y que básicamente el p-valor, y con esto, perdón, termino ahora sí. Entonces, si acá tienen el F crítico corresponde a el valor que a la derecha tiene un alfa. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo ustedes tienen el F0 en este lugar, ya, o sea, por lo tanto H0 es válido, entonces el p-valor se define como la probabilidad que está hacia la derecha del H0. Esto se llama p-valor. Entonces, básicamente, el mismo análisis que uno puede hacer comparando el F crítico con respecto al F0, también se puede hacer si comparo el p-valor mayor a alfa. Si el p-valor es mayor a alfa, entonces eso quiere decir que estoy en H0, porque estoy hacia la izquierda del F crítico. Y si es que el p-valor es menor a alfa, entonces estoy en la zona de H1, porque estoy a la derecha del F crítico. ¿Ya? Entonces, básicamente, la tabla NOVA resume todo este procedimiento diferencial y se puede ver desde los dos puntos de vista. ¿Ya? Entonces, en la ayudantía que tienen mañana, y aquí ya está subida en el aula, aparece una aplicación de este problema. Les pido por favor que lo revisen. ¿Ya? Yo no voy a alcanzar a hacerles más clases antes de evaluación, pero sí voy a subirles una clase de un ejercicio, otro certamen resuelto para que lo tengan disponible. ¿Ya? Y entonces con esto terminamos esta parte del curso y ya nos veríamos el próximo jueves con la evaluación. ¿Ya? Y quisiera preguntarles si tienen dudas. Yo voy a ver el ejercicio sí, para tiene que verlo, por supuesto que sí. Véalo y yo le voy a subir en un ratito más la clase para aterrizar los conceptos. ¿Ya? Gracias, profe, que esté muy bien. Ya, que les vaya muy bien. Adiós. Gracias, profe. Chao.